La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Y modo geométrico, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En medio de las guerras religiosas que sacudieron Europa en el siglo XVI, por la misma época en que escribió Bodino, de quien hablamos en nuestro episodio anterior, apareció un libro cuyo autor aún hoy es un misterio, Vindiciae contra Tiranos. Este libro plantea una respuesta provocadora a la pregunta de si los pueblos están obligados a obedecer siempre a sus gobernantes. El autor de la Vindiciae insiste en que no, en que el deber de obediencia tiene límites porque el poder del rey no es absoluto, y en cambio está limitado por un pacto que consta de dos partes. La primera, un acuerdo entre Dios, el rey y el pueblo. Y la segunda, uno entre el rey y el pueblo. Si el rey destruyera la comunidad que debía proteger, si gobierna como si el rey no fuera su propiedad y los súbditos fueran sus esclavos, estaría dejando de actuar como rey para convertirse en un tirano. La idea más radical del libro es que el pueblo existe como un cuerpo, como una unidad real anterior al rey. Ese pueblo tiene derechos exigibles que deben reivindicarse en casos de tiranía. La Vindiciae contra Tiranos se atreve a sostener algo que en su tiempo era casi impensable, que los reyes son hechos por los pueblos, que la comunidad política es anterior y superior al monarca y que, frente a la tiranía, resistir puede ser no un crimen, sino un deber. A continuación les presentamos nuestro episodio número 103, Dios, Pueblo y Rey, el poder popular en la Vindiciae contra Tiranos. Compañero David Zuluaga, necesito comentar para arrancar este episodio el contraste en nuestro vestuario. Usted evocando al padre Rafael García Herreros y yo haciendo lo propio con un artista que le inculco a Clemente en cada una de mis visitas a Nueva York. Este es Notorious B.I.G. Ah, sí, Ese claro, es. como usted le regaló el libro de rap a Clemente. Exacto. Eso es verdad. Para que vea pues Eso es muy bonito porque de verdad es como eso somos desde que nos conocimos. Esa ruana suya es uno de los artículos más queridos de su closet, ¿no? Claro, esta es una ruana marulandeña auténtica, me la regaló mi papá muy y bonita. está haciendo frío en Nueva York y tengo apagada la calefacción. ¿Todavía está haciendo frío allá? Sí, volvió a hacer frío esta semana. Sí, en cambio aquí estamos en ola de calor, para que vea usted. Bueno, cada quien padece su clima. De acuerdo. Oiga, tengo una lista interminable, no interminable, pero larga de izadas de bandera. Pero voy a poner esa bandera a una de las personas que genuinamente nos han solicitado que los pongamos a izar bandera en Urbi et Orbi. A mí eso me parece bien bonito. Y además me conecta con mi época en el colegio, porque sí hubo veces que yo quise izar bandera, pero muy poquitas en las que me dieron ese gusto. Yo creo que yo hice bandera para ahí 1 o 2 veces, porque era muy mal portado. Entonces, como 1 o 2 veces. Entonces, Gina Bermúdez, la voy a poner a izar bandera. Pero tengo una lista que voy a ir, digamos, evacuando a lo largo de la temporada. Vamos a ver si alcanza. Yo creo que por cada izada que usted hace se le aparecen 2 o 3 solicitudes. Tal cual. Y también gente pues que merece por otras razones la izada de bandera. Me parece bien. Me imaginé que, bueno, yo creo que usted también, escuchando el podcast de Nu, que se llama ¿Por qué gastamos? Sí. Que es un poco contradictorio para mí, porque es que me conecta mucho con mi sección de dato inútil pero divertido. Pero los datos del podcast son en realidad muy útiles, pero son divertidos. No, son muy bacanos. Recientemente escuché un episodio que se llama Café, Ritual, Obsesión o Moda. Todas las anteriores, Yo también creo lo mismo. Sobre todo porque, bueno, yo como colombiano, en Estados Unidos, soy una fuente de consulta sobre café. Y es muy charro, pues, porque es que eso es como si uno le preguntara
a cualquier escocés sobre whisky, dando por hecho que pues todos van a saber sobre whisky. Es cierto. Yo más o menos sé, porque soy entusiasta, pero sí he visto cosas ya que me llaman muchísimo la atención, es decir, precios, variedades de café, distintos tipos de preparación. Yo tengo 2 o 3, pero hace poco, incluso por aquí paró una pelagata muy querida que se llama María Virginia Garcés. Y esa sí que es entusiasta del café. Esta mujer anda con las bolsas de café en la maleta, que No porque no fregues. encuentra café en muchas partes. Y entonces ella me llevó a mí a un lugar en el centro de Los Ángeles, donde nos tomamos un par de tazas de café muy buenas. Y juepucha, de caras. Yo decía como miércoles, o sea, para darle un ejemplo, una taza de ese café costaba lo que costaba un Negroni. Y yo decía como, pucha. Ah, carajo, ¿y O sea, eso que duro. lo vendían con boleta de lotería o qué? Más o menos era, pero con el premio de una vez, al menos con un seco. Entonces me gustó mucho ese episodio porque sí coincido con usted. El café hoy es un ritual, siempre lo ha sido. Puede ser también una obsesión, pero ahora también se ha vuelto como una moda, ¿no? Sí, está de moda, está de moda. Pero es un ritual muy importante. Entonces, con el respeto pues de Nubank, lo voy a meter en mi sección de datos inútil pero divertido, pero haciendo la claridad de que me gustó mucho y dije, no me quiero aguantar las ganas de decirlo en Urbi et Orbi porque de verdad me pareció muy bien contado, muy divertido y bacano, pues como que invitar a la gente también para que le eche una escuchadita. Sí, es muy bacano, Ahora yo me lo he gozado también. Sí, ahora en las confesiones de este episodio, Sí, señor. empecemos por el principio. Cuéntenos usted por qué me dañó el afiche de la temporada. Hombre, sí, teníamos un plan Expliquemos por qué es minucioso. que está dañado el afiche, ¿no? Correcto, Es porque correcto. este autor no sale en el line-up, como se dice en los festivales de música, porque se le Exacto. ocurrió a usted justo después de grabar el episodio sobre Juan Bodino, ¿verdad? Exactamente. Teníamos un plan muy minucioso, muy detallado de lo que íbamos a hacer toda la temporada y en el capítulo anterior, cuando hablamos de Bodino, yo hice alusión a un texto que se llama Windicia de Contratiranos, Sí. su título en latín, y normalmente no se traduce, porque de hecho no es tan fácil traducirlo. Y después de que acabamos ese capítulo, yo quedé como con la espinita y le propuse a usted, óigame, ¿y por qué no aplazamos todo lo demás un episodio y le hacemos uno a ese texto realmente espléndido de la Windicia? Que podría uno llamarla en español la reivindicación, pero no funciona, ¿no? Porque es una... ahora explico el tema del título. En fin, es un libro muy importante y fascinante. A mí me encanta. Yo llevo años sin leerlo, desde la época en que hice la disertación doctoral, o incluso desde un par de años antes, cuando estaba haciendo todas las lecturas que eran parte de mi preparación en ese momento. Y me di el gusto de releerlo y usted la amabilidad tuvo de aceptarme esa invitación a dañarle el cartel, dañarle el lineup para hacer este episodio, que además es muy interesante porque no es obvio a quién habría que poner en el lineup, porque uno de los hechos más notorios de este texto del Windicia de Contratiranos es que no sabemos quién lo escribió. Usted me contó, pues, no tenía ni idea. Exactamente. Se publicó en 1579, o sea, estamos hablando de la misma época de Bodino, exactamente la misma época, el mismo contexto de las guerras religiosas de final del siglo XVI, la reforma protestante, la contrarreforma católica, la formación de los estados nacionales europeos alrededor de las monarquías que habrían de ser absolutas. Misma época, mismo contexto. En ese momento había un grupo muy importante de protestantes franceses, de calvinistas, los hugonotes, y fueron actores principalísimos en las guerras religiosas en Francia, entre católicos y hugonotes. Al final, pues, de esas guerras religiosas, el catolicismo se impuso desde la monarquía y hubo un grupo de textos, uno de cuyos críticos, el señor William Barclay, categorizó como monarcómacos. La palabra monarcómaco es un neologismo de Barclay que básicamente lo que significa es quienes luchan contra los reyes, por su etimología en griego. Entonces, los textos monarcómacos eran los de los hugonotes franceses que salieron a escribir en defensa del derecho de rebelión y de resistencia popular en contra de la monarquía. Una monarquía que era católica, porque claro, estos eran los disidentes religiosos protestantes de Francia
construyendo una teoría política que estaba en las antípodas de lo que hizo Bodino. Acuérdense que lo que dijimos en el capítulo anterior es que al concebir Bodino la soberanía como indivisible, se sigue que es absoluta. Sí. Si la soberanía es absoluta, no admite limitación de un par y mucho menos de alguien que esté por debajo jerárquicamente, de un subalterno. Entonces, cualquiera que sea su concepción de la relación entre el rey y el pueblo, o el rey y los súbditos, y ya veremos que esas dos formulaciones distan mucho de ser equivalentes, Ajá. cualquiera que sea su concepción, o son pares o el uno está subordinado al otro, y si usted es Bodino y cree en la doctrina de la soberanía indivisible y por lo tanto absoluta, esta noción del derecho de rebelión, del derecho de resistencia es inaceptable, porque supone que hay un par del monarca o del rey, o que hay un súbdito del monarca o del rey que está facultado para restringir, limitar y además, violentamente de ser necesario, resistir las imposiciones de ese monarca. Si vamos ahí claros, es decir, Sí. el absolutismo va de la mano, en resumen, de un deber absoluto y categórico de obediencia. Pues bien, los monarcómacos son estos teóricos, como los bautizó su enemigo, pero terminó siendo el término como se conoce Acuñado, pues. exactamente en la tradición de la teoría política. Estos monarcómacos decían, no. Ese modelo del absolutismo, ese modelo según el cual la totalidad del poder público, eso que llamamos soberanía, reside en una única entidad que no conoce límite ninguno de los de Dios y no son límites que pueda alguien más hacer valer en la tierra, esa concepción no es verdadera, no es cierta. Obviamente, como suele ser el caso, hay detrás una cantidad de intereses políticos reales, podríamos decir incluso de supervivencia en el ámbito de estas guerras religiosas en Francia. Y entonces, de todos los textos monarcómacos, uno de los más importantes, si no el más, es precisamente la Windicia contra tiranos. Ya. Entonces me devuelvo al principio, no habríamos tenido a quien poner en el cartel porque en ese contexto, fíjese, tan delicado de salir uno a justificar la legitimidad del derecho de resistencia y de desobediencia, y a veces incluso el deber de desobedecer, en semejante contexto, ese libro no lo firma nadie. Entonces la Windicia, que se publica, decía, en 1579, aparece como la rúbrica de un tal Stephanus Junius Brutus el Celta, que obviamente es un seudónimo. El sujeto no existe. Sí. Y la disputa sobre quién es el verdadero autor de la Windicia sigue hasta nuestros días. Eso no lo ha podido resolver nadie. Se han escrito un sinnúmero de ensayos y de estudios acerca de si lo escribió fulano, sutano o perencejo o los dos. La discusión hoy en día se centra fundamentalmente en dos nombres, Hubert Languet y Philippe Monet, que eran dos nobles y además abogados muy versados en la Francia del siglo XVI, pero eso no importa. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió. ¿Quién lo escribió? Entonces, lo que más la gente hoy en día se dice es que lo escriben los dos. Hay quienes creen eso. Hay quienes creen eso. Pero vea, esos son... Henry Kissinger tenía una frase, decía en inglés, the bloodiest battles are academic battles because there's very little at stake. O sea, que las guerras más cruentas, las batallas más cruentas eran las académicas porque había muy poquito de por medio, muy poquito en juego. Y yo creo que es uno de esos casos donde hay gente que cree firmemente que es Languet, hay gente que cree firmemente que es Mornay, hay otros que creen que los dos. No importa, la realidad es que no sabemos quién lo escribió y nos quedamos sin saber. Pero la Windicia tiene dos cosas bien importantes desde el punto de vista teórico. Y además en el arco de esta historia que estamos empezando a construir, a hilvanar y que nos llevará ya muy pronto a Hobbes, dos cosas importantes. La primera es que es una teoría contractual de la legitimidad política. La noción fundamental es la idea de un contrato, de un pacto. Foedus es el vocablo latino que suele utilizar el autor de la Windicia. Y la segunda idea importantísima es la concepción del pueblo como una persona jurídica.
Eso suena raro, suena aburrido y de hecho es importantísimo y en mi humilde opinión fascinante. Es uno de los aspectos que a mí más me intrigan de la historia del pensamiento político en la modernidad, es esa discusión. Entonces ya vamos a entrar un poquito en materia sobre esos dos puntos que son el eje de la doctrina política que emerge de la Windiciae contra tiranos. Déjeme nomás decirle algo sobre el título. Windiciae es la misma raíz latina de la palabra reivindicar, ¿cierto? Okay. Ahora, en el español normalmente cuando decimos que alguien reivindica alguna cosa o a alguna persona, lo que queremos significar es que se le devuelve a la cosa o a la persona el estatus o la condición que merece y de la que había sido despojada. Más o menos es la idea, ¿sí? Sí. Si yo reivindico el valor de la filosofía, lo que quiero decir es que estoy poniéndola en el lugar que merece y que de pronto no era el que ocupaba previa a mi reivindicación o antes de mi reivindicación. Esa es en esencia la noción. Viene, en este caso, de una institución del derecho romano. Y esto es importante, Octi, porque en la manera de construir las ideas, el autor de la Windiciae contra tiranos está igual que Bodino en ese instante maravilloso en el que están acabándose las instituciones medievales, pero todavía existen. Sí. Está el Renacimiento, digamos, en boga, está emergiendo la modernidad, todavía el derecho canónico es central y la Biblia es un punto de referencia argumentativo indispensable. Entonces, las fuentes fundamentales del argumento de la Windiciae son el derecho romano, el derecho canónico y el Antiguo Testamento. En alguna medida el Nuevo Testamento también, pero mucho menos el Antiguo Testamento sobre todo. Es eminentemente religioso. Central. Básicamente, la manera de construir el argumento filosófico de la Windiciae es haciendo analogías entre el derecho romano, sobre todo el derecho privado, porque el derecho romano es sustancialmente un derecho de naturaleza privada, las instituciones políticas, el derecho canónico, es decir, el derecho de la Iglesia, que ha tenido muchas discusiones también de tipo político en su condición de institución humana, y las Sagradas Escrituras, concretamente la historia del reino de Israel y del pueblo de Israel. Esa es la manera de discutir. Entonces es muy importante que desde el título, la primera palabra, Windiciae, es una alusión directa a una institución del derecho romano. Fundamentalmente una acción en el derecho romano que se llama el Vindicatio in Libertatem. Es la reivindicación de la libertad, que es lo que se hacía en derecho romano cuando una persona que era libre, alguien la sometía a tratamiento de esclavo, contra derecho, injustamente. Entonces un ciudadano, o mejor, una persona libre, puede reclamarle a un magistrado romano y decir, oiga, mire, yo soy libre y a mí no me pueden tratar como esclavo. Ese acto, esa acción, es lo que se llama el Vindicatio in Libertatem. Okay. Y fíjese que el subtexto entonces, Windiciae contra tiranos, sí, de entrada nos dice de qué se trata este libro. Claro. Es decir, de reivindicar la libertad del pueblo en contra de los tiranos. En las antípodas de Bodino. Está diciéndonos que el pueblo, respecto del gobernante, del monarca, tiene el derecho, tiene la facultad de atajar, de resistir, de desobedecer para reivindicar su propia libertad, para exigir que se le trate como lo que es un pueblo libre, que no un esclavo o un siervo. Entonces, por favor, ayúdeme nuevamente a repasar, ya me lo dijo, pero necesito otra vez, porque Bodino no contempla eso. No es que no lo contemple, porque estas ideas están allí en el debate. O sea, los tratados monarcómacos ocurren casi al tiempo en la con misma la obra época de Bodino. Ambas. Ajá. Esas ideas existen. De hecho, Bodino escribe contra todo esto. Porque ¿cuál es la preocupación de Bodino? Que cualquier teoría, cualquier doctrina que convalide el derecho de resistencia o desobediencia equivale al menoscabo irremediable de la autoridad del soberano sobre la que se funda la unidad de los emergentes estados nacionales. Sí, alguien aquí tiene que mandar. La idea de Bodino intuitivamente es muy sencilla. Alguien tiene que mandar para que esto funcione. Y eso significa que alguien tiene que ser la última instancia en todo lo que de mandar se trate. Alguien tiene que ser el soberano.
Y ser soberano significa que concentra todos los poderes de manera indivisible, y si es así, y si es última instancia, significa que es absoluto. Pero ¿por qué si él, de todas maneras, el mismo Bodino dice que lo único absoluto y soberano es Dios? No, pero ojo, el soberano está todavía obligado a acatar a Dios. Pues la gran diferencia de las obligaciones que tiene el soberano ante Dios es que no hay quien las haga exigibles en la tierra. Digamos, si el soberano de Bodino incumple la ley divina en su manifestación entre los seres humanos, que es la ley natural, habrá de vérselas allá con San Pedro. Ah, ok. Pero no es que usted, señor Octavio Galvis... Yo no voy a ir a donde el rey a decirle, hey, usted está faltando a la ley divina, venga. No, para Bodino es ese asunto de otra dimensión. Exactamente. Pongámoslo en estos términos. Ok, ya entendí. En este momento de la historia, donde hablar de derecho y de ley, de ius en latín, es ambiguo a veces entre el derecho natural o la ley natural y el derecho civil o la ley civil y el derecho divino incluso, es muy importante distinguir el derecho exigible del derecho no exigible. Las obligaciones que el soberano de Bodino tiene para con Dios son obligaciones no exigibles por parte de otros seres humanos. El único que las puede exigir es Dios. Y las exige y las reclama en sus términos. Allá habrán de entenderse ellos. Ya. ¿Sí? En cambio, cuando usted y yo hacemos un contrato, ¿sí? Sí. El derecho que yo adquiero respecto de usted y el que usted adquiere respecto de mí son ambos derechos exigibles. ¿Ante quién? Acuerdo. Ante quien quiera que tenga la jurisdicción para dirimir conflictos en sociedad. ¿Correcto? Correcto. Eso es muy importante. Entonces, Bodino, por esa vía, puede, y parece un poco un truco, una trampilla, puede reconocer que el soberano sí tiene un superior, pero es un superior cuya superioridad no es exigible en la tierra. Es un verdadero superior moral, pero digamos no es un superior político-jurídico en el sentido humano y terrenal de ambas palabras, porque Entendido. nadie puede abrogarse la facultad de, en nombre de Dios, ir a exigirle al soberano tal o cual cosa. Perdóneme, nota al pie de página. Eso tiene unas implicaciones muy interesantes acerca de la relación entre los soberanos y el papado, sobre todo. Ok. A Bodino también le interesa por esa vía trazar ciertos límites en la autoridad terrenal de los papas, que era una de las discusiones teóricas más importantes de la Edad Media tardía y todavía en este siglo XVI. Muy bien. Entonces, volvamos un segundo a la Windicia. Vale. Dos ideas importantes dije yo. La idea de un contrato, de un acuerdo, de un pacto, y la idea de la existencia del pueblo como una entidad, como una persona. Dos ideas fundamentales. Pero que siguen, me quiero adelantar así, a ver, para ver si usted me ataja o no. A ver. Que sigue siendo todavía no tan avanzado como lo que va a hacer Rousseau y Hobbes más adelante, porque esto tiene como un polo a tierra a la religión todavía muy fuerte. Sobre todo Hobbes, correcto. Y no solamente por el polo a tierra de la religión, sino porque así como en Bodino hay esas inconsistencias que señalábamos, en el caso de la doctrina de la Windicia hay una cantidad de vacíos. Ya. Y una forma de leer a Hobbes, una forma, es mía y no es la única, ni siquiera es la única a través de la cual me aproximo yo a Hobbes, pero una manera de leer a Hobbes que yo creo que capta bastante de los cimientos filosóficos de Hobbes, es como el gran reconciliador de lo que de cierto hay en Bodino y lo que de cierto hay en la Windicia. Vale. Entonces, básicamente, vean, les pongo en resumidas cuentas esas dos ideas fuerza. Esto es una berraquera, es de un ingenio y de una creatividad extraordinaria. La primera es la del contrato, la del pacto. Entonces, la teoría política de la Windicia, o de Stephanus Iunius Brutus, quien quiera que él haya sido, dice que la sociedad política, la república, el Estado, en inglés diría uno el Commonwealth, emerge de dos contratos. Un contrato de naturaleza divina, que es un contrato entre Dios, pueblo y rey. Y un segundo contrato de naturaleza civil entre el pueblo y el rey. El pueblo y el rey, y el otro Dios, pueblo, rey. El primero. Entonces, este tipo propone más o menos el siguiente esquema conceptual, que además luego
exhaustivamente aplica al caso del Antiguo Testamento para tratar de demostrar que su doctrina del doble contrato o de las dos contratos es en efecto lo que ocurrió con el pueblo de Israel y sobre todo con la institución de los reyes en Israel. Contrato de naturaleza divina. Ese contrato entre Dios, rey y pueblo tiene un propósito y es preservar la integridad de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Cristo. Sí. ¿Sí? En este contexto es muy importante que iglesia, en teoría, abarca tanto a protestantes como a católicos. Vale. Es la totalidad de la cristiandad. El propósito de ese contrato divino es que tanto el rey como el pueblo asumen la obligación, o mejor, no el propósito, pero la razón de ser de ese contrato, de carácter divino, es que tanto rey como pueblo asumen la obligación ante Dios de honrar la ley divina, de hacerla valer. Puede usted concebirlo de la siguiente manera. Dios hace una estipulación. Eso es un término más técnico en el derecho romano. Una estipulación significa que Dios dice, pongo esta condición. ¿Usted acepta o no acepta? El pueblo lo acepta. ¿La condición es cuál? Es que yo lo hago usted pueblo, lo hago mi iglesia. La condición, la promesa que el pueblo hace en consecuencia es la de honrar la ley divina, ¿cierto? Y por otra parte, el rey asume respecto de Dios el lugar de un vasallo medieval, Sí. donde el pueblo es un feudo y Dios es como el señor feudal. Básicamente, Más no el rey, sino Dios. Ojo, el rey hace las veces de vasallo, pero no es la máxima autoridad. En la estructura de las relaciones feudales hay un señor feudal que tiene unos vasallos, hay unos deberes, digamos, de lealtad. La tierra del vasallo no es suya, sino que se le entrega o está dada al vasallo, pero en última es el del señor feudal. Más o menos es la idea. Sí. El pueblo, la iglesia, es en últimas de Dios. Sí. Se le entrega al rey para que el rey, entre comillas, la administre. Como un vasallo, exacto, como un vasallo administra un feudo, pero con una lealtad obligada, un deber para con el señor feudal, que en este caso de la analogía es Dios. Esa estructura que propone la Windiquia acerca de ese primer contrato, el contrato divino, tiene dos características muy importantes. La primera es que cuando Dios hace ese acuerdo con el pueblo, lo hace con el pueblo en su totalidad. Esto tiene que ver con la segunda idea, la idea del pueblo como una persona jurídica, como una entidad. Y lo que se dice en latín es, lo hace con el pueblo como corporación, universitas. La palabra universitas significa eso, corporación, un cuerpo colegiado, un grupo de personas que es una unidad, que es un cuerpo. Eso a nosotros nos puede parecer la idea más obvia, más lógica, claro. Nosotros estamos muy acostumbrados a ella, pero es una gran novedad intelectual, no de la Windiquia, no de este siglo, del siglo XIII. Ahora le cuento un poquito esa historia, pero es una cosa importantísima. Muy bien. Segunda característica importante es que fíjese que en esa relación, como el pueblo es algo así como el feudo de Dios que se le entrega al rey para que lo cuide, para que lo administre, para que lo gobierne, ¿cierto? Significa que el título que el rey tiene sobre ese feudo, que es el pueblo, es lo que en derecho romano se llama un título precario. No es el dueño, no es el soberano absoluto. Es el encargado de cuidarlo. Es el representante de Dios. Sí, para ciertos efectos, no para efectos de doctrina necesariamente. Digamos, no es el Papa. Está bien la aclaración. Pero sí para efectos de garantizar la unidad y el bienestar de la iglesia y el cumplimiento de la ley divina. Acuérdense que estamos todavía en el primer contrato cuyo contenido es la ley divina. Sí. En esencia, ¿eso qué significa? Señor rey, si yo fuera Dios, señor rey, aquí le entrego este pueblo como feudo para que usted se asegure de que este pueblo, este feudo que le entrego, pero del cual soy yo en última instancia, señor, viva y se comporte de acuerdo con la ley divina. Entonces, ¿cuál es la labor del rey en el sentido de ese primer contrato? Es no permitir la herejía,
no permitir la Ujú. apostasía, no permitir que aparezcan religiones contrarias a la cristiandad o al cristianismo en este contexto concreto de la Windiquia, ¿cierto? Sí. Entonces, el deber que emerge de ese primer contrato por parte del rey es el de guardar la integridad religiosa del pueblo. Cuando un rey sale a perseguir a los cristianos, está violando ese primer contrato. Es un contrato Sí. con Dios. Está violando la promesa que tanto rey como pueblo le han hecho a Dios. Ojo a este detalle, tanto rey como pueblo. En ese contrato divino, el rey y el pueblo, los dos, le hacen una misma promesa a Dios, desde sus distintos roles, Ajá. pero los dos le prometen a Dios. Lo cual significa que cuando el rey falla, O sea, los dos son tan responsables con relación al exactamente, cumplimiento de esa... lo ha dicho usted exactamente como es. Gracias, compañero. Dios y pueblo son corresponsables ante Dios de la integridad de la iglesia. Ujú. Y eso significa que cuando un rey vulnera esa integridad, por ejemplo, a través de la persecución religiosa, el pueblo no es que tenga derecho, tiene la obligación Claro. de actuar contra el rey para honrar su promesa ante Dios. El modelo jurídico que utiliza la Windiquia en este caso es el de la institución romana de la tutoría. Es decir, en el derecho romano, cuando usted tiene un tutor es porque usted es incapaz de administrar sus asuntos. Por ejemplo, cuando usted es un menor de edad, Sí. usted no puede administrar sus asuntos de manera autónoma. Se designa a alguien que es un tutor. Hay distintas versiones de ese tipo de institución, pero la que importa en este caso es la tutoría. Era posible en el derecho romano tener más de un tutor. Ok. Cuando hay más de un tutor, esos cotutores son todos solidariamente responsables. Si usted y yo somos, o por ejemplo, si María Cristina y yo somos tutores de Clemente, como en Sí. efecto ambos lo somos, el hecho de que María Cristina no haga su parte no me absuelve a mí. Si María Cristina resultara ser negligente y yo dijera, pues Cris era la que tenía que llevarlo al colegio, no lo lleva al colegio, pero entonces yo Ya. tampoco lo llevo, el día de mañana Clemente como adulto podría en el derecho romano instaurar una acción jurídica en contra Sí. mía, porque la responsabilidad de los tutores es solidaria, es decir, Compartida. cada tutor es responsable de la totalidad, digamos, del bienestar de la persona amparada por la institución de la tutoría. El pueblo y Dios son corresponsables, solidarios en la integridad de la iglesia. Ok. Y eso significa que un pueblo que pasivamente permite que el rey contravenga la ley divina, en el sentido de preservar la integridad de la iglesia, ese pueblo es tan responsable del Como el- menoscabo de la iglesia como Como el rey. noble, como el rey. Exactamente. Entonces ese pueblo tiene una obligación. Ahora, repito, en el marco de ese primer contrato estamos hablando únicamente de cuestiones de la ley divina. Es decir, de la observancia religiosa del cristianismo. Sí. Sí. El ejemplo fácil sería, supóngase usted que hubiera aparecido un gobernante en Francia como Julián el Apóstata, ¿sí? Y que dijera, pues a partir de mañana aquí vamos a ser todos musulmanes, en el contexto pues, del siglo XVI francés. Sí. Eso sería una abierta violación de ese primer contrato divino, ¿cierto? Porque menoscaba la integridad de la iglesia, que es el pueblo de Dios. Y si el pueblo francés del siglo XVI hubiera dicho, pues bueno, pues qué carajos, ese pueblo francés También habría sido responsable. en idéntica medida. Muy bien. Ahora, ¿hasta dónde va el tema del primer contrato? Va hasta dónde va lo necesario para preservar la integridad religiosa divina de la iglesia de Dios, de su pueblo. En tanto que entidad religiosa, aquí no estamos hablando de impuestos, de guerras justas o injustas, no estamos hablando, digamos, de política pura y dura, estamos hablando de política religiosa únicamente. Y entonces ahí vamos al segundo contrato. El segundo contrato es entre pueblo y rey. Porque claro, después de agotada la cuestión religiosa, es decir, la integridad de la iglesia, que es el pueblo de Cristo, después de agotado aquello, todavía hay un montón que hacer. El Estado no es solamente para eso. El Estado es para mucho más. Y sobre todo eso, que no es cuestión religiosa, el ámbito de lo civil, hacen el pueblo y el rey un acuerdo.
un segundo contrato, un segundo pacto, que tiene en el contexto de la Windiquia dos características nuevamente. La primera es que el rey hace una promesa incondicional y absoluta de gobernar siempre con miras al bienestar del pueblo. Pero el pueblo, por su parte, hace una promesa condicional, limitada, de obedecer al rey siempre, en tanto y en cuanto cumpla su promesa. Fíjese la simetría de entrada. Fíjese la simetría de entrada. Desde el principio, ese pacto civil, ese contrato civil, no es uno de deber absoluto de obediencia. Es deber de obediencia condicionada. De acuerdo. Que además hubo una cosa que me llamó mucho la atención que yo daba por sentada y era la tradición hereditaria del título real. Que es una berraquera, que es fascinante. Claro, y luego ya cuando leí el libro dije, claro, tiene todo el sentido, porque el man lo que dice es, no, un momentico, el rey no nace rey. Al rey lo invisten. ¿Invisten se dice? Sí, le dan la investidura de rey. Pero se conjugará ese verbo así. Yo no sé. Antes de que alguien me dé palo con razón, yo creo que me suena muy raro. Porque suena como a invisten. A la embestida del toro. Que le den, exacto, suena a eso. Pero sí, es la persona nace y es en una ceremonia en donde se le da la investidura de rey. Pero no nace rey porque es hijo del otro. Y yo dije como que eso para mí fue un cambio de paradigma pues nuevo. Exactamente. Y mire, porque ahí digamos que ya solamente con eso entendí entonces lo que estaba diciendo el texto. Usted está exactamente en como dicen en inglés, on the money. Es decir, el rey hace una promesa absoluta, el pueblo hace una promesa condicionada de obediencia, sujeta a que el rey cumpla la suya, ¿cierto? Sí. Y eso solamente se entiende en la medida en que el pueblo es, en latín, dominus, el jefe, el dueño. El rey tiene imperium, tiene autoridad, pero no tiene dominio, no tiene propiedad. El rey no es el dueño del pueblo. El rey no es el dominus del pueblo. No. Dominus es el dueño de un esclavo. Claro, de acuerdo. Entonces, vindicia contra tiranos, ¿no? Vindicatio in libertatem, la reivindicación de la libertad, no es otra cosa que reafirmar que el dominus no es el rey, es el pueblo. El rey tiene imperium, tiene autoridad. Y mientras la ejerza para el bien de la comunidad, esa autoridad exige obediencia. Pero no es para Bodino ese poder, en la última instancia, sí es dominus o no. Claro. ¿Sí? Bodino, una forma, muy buena la pregunta, porque mira, una forma de traducir al lenguaje del derecho romano de la Windiquia, la tesis de Bodino es: no hay Estado sino un único dominus que lo sea en todos los ámbitos. Pero no es el poder supremo. Sí, claro que sí, sería el poder supremo, el de la soberanía. Tiene que haber un dominus, que sea el dominus en todo. No, acuérdense que estamos hablando de los ámbitos terrenos, del ámbito terreno y político. O sea, para él sí, en la última instancia de lo terreno es el dominus más no soberano. Correcto, tiene que haber. Interesante eso. No, perdón. En Bodino, estamos hablando de Bodino. Sí, hablando de Bodino, el dominus sería equivalente al soberano. Entonces sí es Dios. No, señor, porque acuérdese que Dios no está en la tierra entre nosotros gobernando. Ya. Dios vino, pero se fue. Y estamos aguardando la segunda venida de su Hijo. Sí. Sí. Pero después de que se fue, pues Dios no está aquí gobernando. Sí. Aquí están gobernando reyes o aristócratas o un demos en el caso de una democracia. Correcto. Ajá. Creo que de pronto la confusión no la confusión, su observación puede que intuya lo siguiente. Bodino lee la Vindiquia y ¿qué diría? Diría, no, pues muy fácil, es que usted simplemente está presentando una doctrina donde el pueblo es soberano. Por lo tanto, consistente con mi doctrina de la soberanía. Sí, es ahí donde yo estoy enredado. La diferencia es que en la tesis de la Vindiquia es que esa soberanía popular es constitutiva de la comunidad política, no es una opción entre otras. Cuando Bodino conceptualiza la soberanía, esto lo hablamos la vez pasada, es agnóstico el concepto de soberanía respecto de quién en concreto lo ejerce. Un Estado puede ser tal que la soberanía resida en una persona, entonces es un rey o un reinado, pues. Puede residir en un grupo de personas, una aristocracia o una oligarquía, como la quiera llamar, según sea el caso. O puede que el poder soberano lo ejerzan todos los ciudadanos, en cuyo caso es una democracia o
creo que de Bodino diría oclocracia, que es el término despectivo en la tradición de la discusión sobre la democracia. Pero Bodino es cierto, la tesis de Bodino es en principio consistente con un soberano popular, con que el soberano es el pueblo. La diferencia es que en la Windiquia de Contra Tiranos, la soberanía popular no se nos presenta como una opción, entre otras, para ejercer el rol de soberano. No, se nos presenta como constitutivo de la comunidad política. No hay comunidad política sin el contrato Dios-pueblo-gobernante. Abstraigámonos por un momento de que sea rey, podría ser un comité, podría ser lo que usted quiera. Sí, pero cualquier tipo de entidad. Pero en la teoría política de la Windiquia siempre hay un contrato Dios, gobernante, pueblo y luego uno complementario, gobernante, pueblo. Gobernante, pueblo. Sí. Y no se puede dar uno sin el otro, ¿no? Tienen que darse los dos juntos. Al distinguir los dos contratos no es tanto distinguir dos momentos en el tiempo, sino dos momentos lógicos, dos cosas que ocurren al erigirse una comunidad política. Entonces, Bodino, creo que para allá usted tendría razón, Bodino leería la Windiquia, y lo que estaría diciendo es, oiga, estos tipos lo que tienen es una teoría absolutista de la soberanía y se la están achacando al pueblo y están queriéndonos decir que el pueblo es el único posible soberano. Sí. Mientras yo, diría Bodino, reconozco que puede haber distintos soberanos. Lo importante es que haya soberano y que ese soberano tenga el carácter indivisible y absoluto en el ejercicio de la soberanía. Pero la Windiquia no nos da esas opciones. La Windiquia es una defensa de la soberanía popular, pero no como una opción entre otras. No hay opciones, es No, eso, es lo es que que es. Ahí no es donde hay- está la clave para entender la diferencia entre Bodino Exactamente. y No, el pueblo no la es Windiquia. dominus, el pueblo no es dominus o soberano de la manera como podría haberlo sido el rey o podría Ajá. serlo el comité de aristócratas o de nobles. No. Es que Claro, el en cambio pueblo- Bodino plantea, alguien tiene que mandar. Si manda el pueblo todo bien, no me importa. Pero alguien tiene que mandar. Usted ya la captó. Va. Usted ya la captó. Aquí nos dicen, no, es que el pueblo es dominus siempre. Sin que el pueblo sea dominus, no hay comunidad política, no hay commonwealth, No hay Commonwealth. no hay comunidad política, porque no hay contrato tripartito entre Dios gobernante y pueblo. Claro. No hay luego el contrato que se sigue entre gobernante y pueblo. Eso es muy importante. Usted va a ver que, de hecho, esa va a ser después la tesis de Rousseau, que la única forma aceptable de la soberanía, que en su concepción es como la de Bodino, es absoluta, es la soberanía popular. Hobbes, en cambio, se parece más a Bodino, en el sentido de decir, en efecto, el pueblo puede ser soberano, pero también puede ser un rey, también puede ser una aristocracia. Eso es más Hobbes. Hobbes termina, digamos, poniéndose del lado de Bodino en ese sentido. Y Windiquia es más Rousseau. Rousseau, al contrario, Rousseau termina del lado de la Windiquia. Por eso, en cierto por sentido. el contrato social o qué. No, más que la idea del contrato social, porque las diferencias entre las dos historias o tesis de contrato son enormes, es la idea de que el único que puede ser soberano al estilo de Bodino es el pueblo. Es como si Rousseau dijera, Bodino tiene la razón, tiene que haber un soberano absoluto cuyos poderes se ejerzan de manera indivisible. Tiene razón Bodino, pero el único que puede cumplir ese rol de esas características es el pueblo, por lo tanto tiene razón la Windiquia. Ya. Sería una forma de reconstruir el raciocinio parcialmente de Rousseau. Muy bien. Ahora, en todo esto, y con esto paso a la segunda gran idea, ¿no? Ya hablamos del contrato, del pacto, del acuerdo. Este tipo habla del pueblo, el pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Este es uno de los constructos más importantes de nuestra vida política. Aún. Todavía lo es. ¿Cuál es esa famosa frase de Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo colombiano, que decía, yo no soy un hombre, soy un pueblo? Todavía la invocación del pueblo tiene un poder retórico, ideológico, político, elevadísimo. Y una connotación, digamos, de mucho calado. Pues en este texto empieza a construirse. No arranca aquí, tiene precedentes muy importantes, pero aquí hay un momento muy significativo en la construcción de esa concepción del pueblo como, ya había dado la pista, como corporación, como universitas. Cada vez que la Windiquia habla del pueblo, en todo el argumento que hemos ido reconstruyendo, la Windiquia no está hablando de fulano, sutano y perencejo. La Windiquia está hablando
de todos juntos como una sola entidad, como una sola persona. Que le decía yo a usted hace un momento, es una innovación del siglo XIII. La historia además es fascinante, es divertidísima. Básicamente, la idea de la persona jurídica se atribuye al Papa Inocencio IV, que en el siglo XIII, sobre todo un documento en el Decretal Romana Ecclesia de 1246, el tipo dice, mire, en el mundo existen dos tipos de personas. Las personas naturales, Clemente, María Cristina, Camilo, Octavio, David, y las personas fictas, ficticias, que son una institución que nos inventamos. El Papa Inocencio tiene que construir toda una teoría de las personas fictas para resolver un problema teológico, y es si uno puede excomulgarlas. Si era posible, por ejemplo, excomulgar a una universidad o no. Y hay una frase muy contundente. Esa fue la razón para que él hiciera la diferenciación. Esa fue la urgencia. Claro, la urgencia de resolver ese lío. Y digo, usted puede excomulgar a la Sorbona por publicar un texto hereje, y la respuesta es que no. Le voy a leer la frase del Papa Inocencio IV, que es una nota. Dice, in universitatem vel collegium poterri excommunicationis sententiam puritus prohibemus. Prohibimos tajantemente la excomunión de las universidades o de los colegios. En este caso, universidad y colegio no significa lo que en nuestro sentido contemporáneo. Significa cuerpos colegiados, corporaciones. No se pueden excomulgar. ¿Por qué? Porque son personas fictas, no tienen alma. Y empieza ahí una tradición de construir la idea de que un grupo de seres humanos son una sola cosa, son una persona. Ojo, octe lo que eso significa. Cuando usted dice que un grupo de seres humanos son una persona, significa que ese grupo, en tanto que grupo, puede tener una voluntad, puede acometer acciones, puede ser responsable de cosas. Eso es un invento del berraco. Estamos acostumbradísimos. Con Inocencio. Arrancó con Inocencio IV, luego los comentaristas del derecho romano del siglo XIII y la Windiquia es parte del desarrollo posterior de esas ideas. Es una innovación tremenda. Pero juepucha, impresionante. Es que nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Claro, sí, eso es parte de nuestra cotidianidad. Cuando alguien nació dice por ahí espontáneamente. Dice, la empresa tal hizo tal cosa. Deténgase por un segundo a pensar qué significa eso. En la implicación de eso. ¿Qué significa decir la empresa tal hizo tal o cual cosa? ¿Significa que el presidente de la compañía lo hizo? Bueno, depende. Porque si el presidente de la compañía hace alguna vaina en su condición de persona individual, uno no se lo atribuiría a la empresa. O si lo hace estando de vacaciones, seguramente tampoco. O si lo hace no el representante legal de la empresa, sino alguien más, ¿es acaso atribuible a la empresa simplemente porque esa persona está vinculada a la empresa? No es tan sencillo. No. O sea, cuando usted se pone a pensar lo que significa construir esa ficción de que los grupos humanos son personas, esa vaina es un camello. Sí. Y la Windiquia da un paso intelectualmente decisivo en ese sentido porque tiene categóricamente una concepción corporativa del pueblo. Es decir, el pueblo es una persona ficta, ¿sí? Es una invención, es una institución, un acuerdo, el tratarlo como tal, pero es una persona. Ahora, tiene un problema. Una persona ficta tiene que actuar a través de alguien, tiene que tener un representante, un vocero, un representante legal. Eso viene de allá. Que en el caso de la Windiquia, como todavía estamos con los rezagos del feudalismo, son los magistrados o las personas que tienen una función pública que en la tradición no deriva del rey. ¿Sí? Hay distintas oficinas públicas o roles públicos en todas estas emergentes monarquías que son antiquísimos, que tienen un título propio, que no dependen de la corona que va emergiendo como el centro de la unidad nacional. Y entonces el autor de la Windiquia lo que dice es que, mire, el pueblo en realidad actúa, se expresa, habla por vía de esas personas. Y eso tiene una consecuencia muy importante, Octi. Y es que con todo y lo revolucionario que es el carácter de este tratado, una de sus más importantes implicaciones es que el derecho de resistencia y rebelión del pueblo solamente lo pueden ejercer sus legítimos voceros y agentes, que son esas personas, esos nobles. Entonces, que el pueblo pueda resistir o no significa
que los individuos puedan hacerlo. La expresión es singulis, es decir, las personas singulares, individualmente. No. El derecho de resistencia, ¿no? Lo que llama el autor de la Windicia el ius gladii, el derecho de la espada, no recae sobre los individuos, recae sobre el pueblo como cuerpo colegiado, como universitas. Y por lo tanto solamente lo pueden ejercer quienes tienen legítima vocería y agencia en nombre de ese pueblo, que son esos nobles, esos magistrados locales, sobre todo los condes, los duques, los que Son hayan... ellos los únicos que tienen el derecho a la resistencia, o sea, no el señor. mendigo. No. Con una, No el mercader. No. Solo los representantes de ese pueblo. Para que eso son los representantes del pueblo. Porque este tipo se da cuenta, quien quiera que sea el sujeto, se da cuenta de una cosa muy importante. Y es que reivindicar el derecho del pueblo a actuar, contra el tirano, contra el rey, contra el opresor, no puede significar que cualquiera haga lo que le dé la gana atribuyéndose la vocería del pueblo. Porque al final del día, pues cualquiera se levanta un día y dice, yo hablo por el pueblo, yo soy el pueblo. Sí. Este tipo es conscientísimo de que el gran reto, una vez reconocemos la existencia del pueblo como una persona ficta, como una corporación, como un universitas, el gran reto es ¿y quién habla en su nombre? ¿Y en virtud de qué? ¿A son de qué? Sí, porque está perfecto decir, no, es que existe el pueblo, ahí está el pueblo, está muy bien. ¿Y quién habla en nombre del pueblo? ¿Y quién actúa en nombre del pueblo? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Cómo obra el pueblo? ¿Cómo actúa Para el eso pueblo? hay que tener una teoría sí, de lo que uno realmente puede llamar deontología política, una teoría de qué es ese tipo de existencia que llamamos pueblo. La solución de la Windicia es decir, no, es que el pueblo, desde el contrato divino, tiene de entrada ya designados unos voceros y unos agentes, que son esos nobles, ¿sí? El gran vacío conceptual de este texto, de esta teoría política, es precisamente cómo es que el pueblo se vuelve un universitas, cómo es que el pueblo se convierte en un cuerpo colegiado, en una entidad, y en virtud de que son esos magistrados los que tienen su agencia y su vocería. claro, eso es un vacío. Porque Ese es el gran bache. Claro. El gran vacío que va a subsanar Hobbes. Sí. Claro. Es que Hobbes se da cuenta ahí mismo. Hobbes ahí mismo se da cuenta que hay un Y el man problema. dijo, no, espera un momentico, que aquí hay un error. Aquí hay un problema. O una omisión al menos. Claro que tenemos que reconocer la entidad del pueblo, su peso ontológico, su realidad como persona ficta, como cuerpo colegiado. Claro que al ser un cuerpo colegiado que es persona ficticia, tiene que actuar por vía de alguien, a través de alguien, tiene que tener un vocero, tiene que tener un agente, pero yo no puedo simplemente estipular o aseverar que ese agente o ese representante es fulano, sutano, perencejo o mengano porque sí. Lo que se me hace muy interesante es cómo la Windicia entiende esas posiciones como representantes del pueblo y no del rey. Claro, exactamente. Eso me porque parece tiene este interesante. problema. O sea, lo Tiene que resuelves de esa forma. Exacto, Dice, esa es mi lectura. pucha, ya, Esa es mi ok. lectura. Ahora, es una solución que no solamente es para resanar un vacío o un imperfecto intelectual, también es responder a la realidad del momento. Como estas monarquías apenas se están consolidando, es cierto que hay una cantidad de títulos nobiliarios y de autoridad de imperium que no derivan de los reyes, que tienen cierta independencia. Ajá. No sé, por ponerle a usted un ejemplo, el Ducado de Alba en España. Técnicamente hablando, el Ducado de Alba de España, hasta donde yo sé estas cosas, que no es mucho, es completamente independiente de la corona española. ¿Sí? No Sí. tengo ni idea. Sí, Ok. sí. De hecho, creo que por eso el Duque de Alba nunca tuvo que exiliarse durante el franquismo, por ejemplo. Sí. En fin, puedo estar Ok. en lo cierto o no, pero lo que importa al punto es cierto desde el punto de vista del contexto histórico y político, que no estamos todavía en un punto donde toda forma de autoridad y todo título se crea derivado directamente de la voluntad del rey. No. The peers of England. Los peers, los pares del rey, la Cámara de los Lores, los pares del rey. Son los pares del rey, es verdad. Sí, señor. Exactamente, que en relación con el rey son también cotutores. Entonces, fíjese que es una estructura ¿Son simétrica. cotutores también con el rey? Con el Claro, respecto del contrato civil. Ya. Si en el contrato divino el pueblo es cotutor del rey respecto de sus obligaciones ante Dios, en el contrato civil los magistrados
digamos, estos nobles que hablan por el pueblo y son agentes del pueblo, son cotutores con el rey. Y eso significa que esos magistrados tienen la obligación, no el derecho, la obligación de resistir la tiranía de un rey también. ¿En nombre de quién? En nombre y en nombre del pueblo que está a su cuidado, como cotutores que son. Claro. Bueno, para eso ya es más fácil para mí entenderlo, pues porque... mentiras, porque hay Cámara de los Lords y de los Comunes, es verdad. Eso Sí. es Eso lo es de la otra cámara. cosa. Eso es una Sí. un poquito diferente, pero no del Pero todo inconexa. ambas cámaras son cotutores o no, de acuerdo contra esa responsabilidad civil o no. Digamos que la creación de la Cámara de los Comunes a la par en autoridad política con la Cámara de los Lores es un desarrollo diferente y posterior al de la Windiquia, filosóficamente hablando, porque estamos hablando, en el caso de Inglaterra, al que usted alude, de que además de los pares del reino, que de sí tienen vocería popular, hay unos más que el pueblo directamente elige para conferirles esa tal vocería. Esa posibilidad no aparece en el universo conceptual de la Windiquia todavía. Sin duda, Eso exactamente. vendría mucho Eso es- después. sí. Pero entonces fíjense en qué termina todo este meollo, en unas formulaciones realmente intrigantes y muy bellas. Hay una que además me parece a mí casi la anticipación del discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, ¿no? Donde lo que dice el autor de la Windiquia es que la autoridad de los reyes, el imperium, viene de Dios, pero por vía del pueblo y para el pueblo. Viene de Dios por vía y para el pueblo. Exactamente. Ok. En otra parte por ahí dice que es del pueblo de conformidad con Dios. Y eso responde a un punto que usted mencionó y yo creo que había dejado suelto, y era la idea de que como consecuencia de esta teoría, que la verdad es una doctrina de soberanía popular, no existe tal cosa como la monarquía hereditaria. Todas las monarquías, Ajá, aunque parezcan hereditarias, son electivas en la doctrina claro. de la Windiquia. claro. Porque lo que él dice es, mire, Dios propone o elige. ¿No? Dios elige al rey, pero el pueblo lo constituye, lo hace rey. Por eso es que la mezcla es, Y el pacto es con el pueblo, cuando hay esa investidura. pero ojo, dos pactos. En uno es con Dios y en el otro es con el pueblo. De acuerdo. Y los dos tienen que pasar para que pueda haber... Ajá. Exactamente. Entonces lo que él Sí. dice, mire, en las monarquías que parecen hereditarias, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los descendientes del rey o de la reina son los candidatos a rey, pero solamente se hacen reyes en virtud de que el pueblo los constituye como tales por elección divina, pero constituidos por el pueblo. Ahora, en el trasfondo de todo lo que venimos diciendo acerca del pueblo como persona ficta, como corporación, como universitas, decir que lo constituye el pueblo, ¿qué significa? Que están los nobles y los pares del reino en la ceremonia en la que se instaura el rey, ¿sí? En la Sí. coronación. Entonces, para la Windiquia, una ceremonia de coronación donde están los nobles del reino y se hacen los juramentos mutuos, es una ceremonia en la que el pueblo está coronando al rey. ¿Cómo? Por vía de los únicos que pueden hablar en nombre del pueblo y actuar en su nombre, De acuerdo. que son esos nobles, esos magistrados, esos oficiales del pueblo y del reino. ¿Cómo fue que dije? Yo dije investir, ¿cierto? Sí, Esa es la forma correcta. sí, correcto. Sí, bueno, entonces nuestro desgano con embestir no estaba del todo equivocado. Sí, Que confiar en los instintos lingüísticos, no siempre No. salen bien, pero a veces sí. a veces sí. Pepe, Em, no iba que yo pueda como comentarista deportivo, inventando palabras por ahí. Entonces, no sé si logro o no logro Como transmitirle a usted. algunos comentaristas deportivos. Algunos de comer. No sé si logro transmitirle a usted la fascinación que me produce esta vaina, pero es que es sí, un a usted invento es un gran berraco. entusiasta de eso, pero la verdad es que es muy chévere y sí entiendo, cuando leí el libro, entendí muy bien por qué usted decidió incluirlo antes de Hobbes. Me parece que es un puente muy bacano. Es una berraquera. O sea, Un fíjese puente que además, muy chévere. y fíjese que aquí todavía estamos en un mundo. Ay, a ver, yo a veces. Sobre todo por lo que usted dijo al principio, y es que como para nosotros en nuestra época y más a quienes nos dedicamos a cosas completamente distintas, pues eso es lo que es.
¿cierto? Uno pues Nos me parece pregunta obvio. eso. ¿Sí? Nos parece es como obvio. cuando hablamos nosotros, pues que hoy los pelados nacen con la tecnología debajo del brazo. Sí, es lo que es. Haga un ejercicio conceptual, intelectual, de imaginación. Imagínese usted leer todo este argumento de la Windiquia, sin que yo le explique a usted la importancia de los nobles y los pares del reino como agentes del pueblo. A lo mejor no le habría hecho falta. Estamos tan acostumbrados a la idea de la persona jurídica, de los cuerpos colegiados, de las comunidades humanas o los grupos humanos como entidades de derecho individual. Bueno, nos parece eso de pronto medio normal y no se detendría usted. Pero no. De pronto usted no se detiene a preguntar un momentico. ¿Qué significa decir que el pueblo promete? ¿Cómo así? ¿Quién promete? ¿Cómo? ¿Votan todos? ¿Es un plebiscito? Y si es así, entonces ¿qué pasa cuando nacen unos niños y se mueren unos viejos? ¿Hay que volver a votar? Porque entonces, ¿no? Sí. Una cosa tan obvia como que no hay cuerpo colegiado sin persona que lo represente, sin representante legal, no es ninguna obviedad en este contexto, en este ámbito. ¿Quién es? La pregunta puede sonar graciosa, pero ¿quién es el representante legal del pueblo y en virtud de qué? Este man, el autor de la Windiquia, sabe que esa pregunta hay que contestarla. La respuesta que da no es del todo satisfactoria. Ajá, sí, él deja pues unos vacíos, pero le adelanta la tarea pues un poquito a Hobbes para que el man entre y haga el gol. Y ahí ese man sí se va a fajar una teoría sobre la ontología de las personas absolutamente espectacular. A lo mejor no lo voy a aburrir demasiado con eso en el próximo capítulo, porque ya he dicho mucho al respecto, pero es fascinante, es uno de los elementos en mi concepto más creativos de la filosofía de Hobbes. Nótese de todas formas, Octi, que le iba a decir hace un momento, en el contexto de la Windiquia, todavía estamos, como con Bodino, en un mundo con rezagos premodernos, donde los individuos, las personas individuales, no son los agentes políticos centrales, no son la unidad de análisis de la filosofía política. Si yo a usted le digo que este es un libro donde se siembra o se propone una cierta visión del contrato social o de un contrato social, a lo mejor usted de entrada se imagina un grupo de individuos, de personas, como partes de un contrato. Sí. Acuérdense que en el caso de Bodino no habla de individuos, habla de hogares. De hogares, exactamente. En este caso, no es un tema de el súbdito A, B, C y D. Es un tema del pueblo ya es constituido. El colegio. Sí, pero además con los pares del reino, que son sus agentes y sus voceros. Todavía no estamos en una forma de conceptualizar la política que filosóficamente requiera construir la idea del Estado y la idea de la legitimidad desde los individuos. Cosa que, para sonar como un broken record, va a ser Hobbes. Ok. Pero aquí quedan entre estos dos capítulos que hemos hecho sentadas unas bases muy importantes. El concepto de la soberanía, su carácter indivisible y por lo tanto absoluto en la concepción de Bodino. Eso tiene sus críticas y sus objeciones. Pero Bodino cree que lógicamente los poderes soberanos no se pueden separar el uno del otro. Si no se pueden separar, se sigue que son absolutos. No admiten un límite que sea exigible, ya sea de un par o de un inferior. Está descartado. Y por otro lado, la Windiquia, que nos dice, no. En realidad, toda comunidad política, todo Estado, toda república, todo Commonwealth, tiene que ser uno donde necesariamente el pueblo es dominus. El pueblo es el jefe del rey. El pueblo como persona ficta, como cuerpo colegiado, como universitas. Y actuando siempre por vía de, con la agencia de sus representantes legítimos, aunque no nos explica nunca en virtud de qué esos sujetos, esos pares del reino, son en efecto los representantes legítimos del pueblo. Correcto. Ni tampoco nos dice cómo llegaron ahí. Por eso no nos dice nada. Exactamente. Están ahí. No nos lo explica, no nos lo explica. Pero necesita todo esto. Entre otras cosas, por una razón muy sencilla. ¿Cómo podría el pueblo hacer un pacto con el rey si el pueblo no existiera en tan total antes de que exista un rey? Tiene que existir. Claro. La existencia del pueblo no puede depender de la del monarca para poder en efecto hacer un contrato entre ambos. Fíjese que eso es una implicación muy interesante de la Windiquia, que es como decir... Pero sí al contrario.
Claro, al contrario, sí, porque además, usted mismo lo dijo, uno no nace rey, uno se hace rey, a uno Ajá. lo hacen rey, lo hacen Dios y el pueblo, Dios eligiendo, el pueblo constituyéndolo en cuanto tal. Pero el pueblo, y la Windiquia lo dice clarísimo, el pueblo tiene existencia independiente y anterior a la del rey. A la del Y es rey. por eso que el pueblo es dominus, es maestro, es el dueño, el que prima sobre el rey. Ese pues es el núcleo de la doctrina monarcómaca de esta Windiquia de contratiranos que a mí me encanta y que espero lo haya convencido primero de lo interesante que es al contraponerlo con Bodino Ujú. y segundo de lo importante históricamente en repito, en este momento bisagra donde están revueltas las instituciones medievales, las ideas del feudalismo, las analogías con el derecho romano, con el derecho canónico, la apelación a las sagradas escrituras, el nacimiento de los estados nacionales europeos y por esa vía los albores de ahí sí que en serio la modernidad nuestra que habría de arrancar muy, muy poco después. Está bacano. Yo creo que me sirve mucho más haber hecho esta parada extra para cogerle la caña más rápido a Hobbes. Va a ver que sí. No he abierto el libro, pero yo me imagino que sí, porque ya este man me abonó bastante terreno ahí. Estoy seguro que usted va a empezar a leer a Hobbes y va a empezar a oír los ecos de Bodino. Ojalá. Yo creo que sí, y de Bodino también. Sí, claro, de los Sí. dos, de Bodino y de Brutus, autor de la Windiquia, de Ese los sobre dos. todo es ¿cuál texto de Hobbes? Sí. ¿Cuál? Bueno, no, en todos. En pero todos. el principal para efectos de filosofía política es el Leviatán. El Es Leviatán, único, pero ¿no? sí. Ya antes había escrito De Homine, Ujú. que es una versión abreviada del argumento político del Leviatán, con algunas diferencias importantes para los estudiosos de Hobbes. Pues tiene muchos. ¿Sabe Em, usted algo de historiografía de este Windiquia? ¿Qué pasó en la época o qué por fuera del ámbito filosófico y académico? Eso es lo que No, quisiera es preguntar. que acuérdese que acaba de pasar la masacre de San Bartolomé, acababa de ocurrir. Estamos en todas las discusiones sobre la jurisdicción pontificia versus la de los reyes, por ejemplo, en el caso del Sacro Imperio Romano Germánico, Ujú. por ejemplo. O sea, esto empezó a romper. Está inmerso en todas esas discusiones, porque no mucho tiempo antes, por ejemplo, Carlos V había sido elegido Sacro Emperador Romano, pero la coronación del Papa se dio varios años después y había una gran discusión sobre si era o no era el emperador hasta que Ya. el Papa no lo coronara, Ya. no ocurriera. Entonces hay una cantidad de discusiones sobre la naturaleza jurídica de la autoridad política, cómo se relacionan diferentes formas de autoridad tradicionales, estos ducados, condados, con título, digamos, nobiliario independiente, la propia Iglesia Católica, los reyes y los emperadores, y a todo eso mezcle usted la dinamita de la discusión religiosa entre protestantes y católicos. No, esto es una cosa, Sí, eso es pura guerra de las religiones Caliente. ahí ya tirando para todo lado. pero por todas partes. Ah. Y además, ese avispero revolcado también por Maquiavelo. Se me olvidaba darle ese detalle. Cuando usted lee el preámbulo pues, de la Windiquia de Contratiranos, se presenta este texto como un antídoto contra la perversión moral a que invita Maquiavelo, a pesar de que solo lo menciona una vez en el libro, creo que aludiendo a él como el florentino. Ajá. Pero está también Maquiavelo de por medio, asesorando, dándole ideas a todo el mundo, aunque recuerde usted, porque ya hicimos un capítulo sobre Sí. Maquiavelo, que también está el Maquiavelo republicano, que se nos olvida y es mucho más filosóficamente interesante, por lo Que menos el a mi otro juicio. más, ajá. Sí, Es que el del lo príncipe. hablamos con bastante Lo hablamos atención mucho. en ese episodio. Así es, Bueno. así es. Oiga, le puedo proponer una forma para que usted despida de este episodio. A ver, Vea, usted puede decir, Dios mío, en tus manos colocamos esto. este día que ya pasó y la noche que llega. Que además ese chiste es para los más viejos, porque la gente, pues, el padre García Herrero lo vi yo en el Minuto de Dios. Yo estaba de Pero ya- acuerdo de eso, claro. ¿Usted se acuerda del padre García Herrero en el Minuto de Dios? claro, sí. Porque el padre ahora, Diego, lleva, o sea, como 30 años. Bueno, pues. entonces de pronto es ese. Pero sí me acuerdo la frase. Sí me acuerdo Claro, la frase, claro. Pero no, García Herrero era el de la ruana.
Sí, el original. El original de Panini. ¿Sabe qué? Un día esto le va a regalar a usted su propia rana marulandeña para que no joda. Y le agradecería mucho porque yo la vez pasada fui a Marulanda, que queda bastante lejitos. No la compré porque vivo en Los Ángeles, pero me antojé mucho. No, eso hay que tenerlo, aunque no viva en Sí, tierra no, me caliente. antojé Sí, mucho. Así eso que hay la que tenerlo. recibo. Talla S, es tan amable. Cuente con eso. Oiga, compañero, bueno, entonces hablamos en el próximo episodio para hablar finalmente sobre el señor Hobbes. Sí, señor. Ahí nos Bueno, vemos, Octi, pues. ya nos vemos. Un abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.